En nombre de todo el equipo de Beca Advisors, le doy la bienvenida a Ahmed Riesgo, Mariano Escandizo, miembros del equipo de Insignio, miembros del comité de inversiones de la plataforma IMAPS, además miembros también del equipo de análisis de datos de IMAPS, y les agradezco muchísimo por su tiempo, tanto Mariano como Ahmed, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y para hacer esto breve, voy a ir directo al punto. Yo decía recién, ustedes son miembros del comité de inversiones, muchos de nuestros clientes tienen hoy su dinero invertido y manejado por ustedes, y un poco la idea de esta llamada es bajar a tierra cómo es el trabajo de todo el equipo de Insignio, del comité de inversiones, del equipo de análisis de datos. Entonces quiero arrancar por ahí, quiero que me cuenten un poco cómo es el día a día, cómo ustedes están hoy por hoy trabajando para tratar de darle un buen desempeño al dinero de nuestros clientes. Sí, bueno, primero, muchas gracias, Andy, por invitarnos a esta reunión, que creo que va a ser una conversación muy interesante. Eh, Nosotros operamos, vamos a decirlo, a dos niveles con lo que es todo el tema de IMAPS. Hay un equipo dentro de Insignio que se encarga de, vamos a decir, el manejo día a día de las inversiones. No que estamos haciendo o operando todos los días, porque eso está en contrario de los principios de la estrategia, pero que está monitoreando las cuentas, monitoreando los modelos, las inversiones específicas por si aparece un tema que pueda impactar directamente. Y ese esfuerzo está, vamos a decir, el líder de ese esfuerzo es Mariano, con el grupo de que es lo que se llama Portfolio Management, junto con el equipo de Data Science, que nos provee mucha información y mucha data sobre los portafolios y sobre las inversiones. Y a otro nivel hay el comité de inversión de Insignio, que es, vamos a decir, el comité que no solamente supervisa el trabajo que estamos haciendo al día a día, pero que al fin del día, al último instante, hace las decisiones estratégicas de cómo vamos a invertir las carteras y las diferentes estrategias. En ese comité hay 5 miembros, 2 están presentes aquí. Yo soy el jefe del comité, pero Mariano también está en el comité de inversión. También tenemos a Chris Watson, que es el jefe de Sales and Trading en Insignio. Pero tenemos 2 miembros externos también, porque queremos no solamente ese balance de ideas y opiniones, pero la diversificación que buscamos en las carteras, también las tratamos de tener en el comité de inversión, porque siempre es mejor tener más ideas y mejores ideas que es solamente la opinión que quizás pueda tener un equipo o un grupo de personas. Los 2 miembros externos, uno es el profesor Christopher Getsky, que es un profesor de finanzas de Wharton. También es el jefe del Quantitative Research Institute en el Wharton Business School y es ex miembro de la Fed de Estados Unidos. Tiene un PhD en economía de la University of Chicago, una persona muy ilustre en lo que es todo el tema académico. Y también tenemos a otro señor que se llama Jacobo Galarramaría, que fue el fundador o es el fundador de Unimar Financial Services, que es un RIA en Estados Unidos. Antes estaba asociado con Drexel, y también sirve como board member de Insignio, pero es un miembro externo porque no es obviamente empleado de Insignio, aunque hacemos muchas funciones juntas. Eso es como se maneja el comité. Nos reunimos trimestralmente, o si hay algo que potencialmente puede cambiar nuestras tesis. Y lo que decidimos en esa reunión es cuál va a ser el asset allocation para los próximos 3 meses, ¿verdad? Y qué tipo vamos a decir, de información que podemos reaccionar. Si hay, ahí hacemos el game plan, la parte táctica de las carteras, ¿verdad? Vamos a hacer, vemos peligro, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con el tema del debt ceiling en Estados Unidos. Vamos a bajar un poco de riesgo. Si vemos oportunidades en algunos mercados porque están bien baratos, los vamos a subir, ¿verdad? Pero la idea es, piénselo como un barco grande
que no se está moviendo o girando mucho de un lado al otro, se mantiene más o menos al mismo paso, pero sí se pueden hacer movimientos tácticos para ayudarnos a llegar a nuestras metas, que son al fin y al cabo son metas a largo plazo. Ahí, perdón, Mariano, discúlpame que te interrumpa antes de que vos nos cuentes del día a día, porque vos decías, Ahmed, algo importante. Ustedes hacen ahí los movimientos tácticos. Los movimientos estratégicos quizás ya están definidos en la política de inversiones de cada una de las estrategias, porque IMAPS, ustedes están manejando distintos perfiles de inversión. Está bien pensar entonces que las estrategias o el perfil estratégico ya está definido para cada inversión y lo importante es que el inversor se suba al barco correcto utilizando la misma comparación. ¿Está bien plantearlo de esa manera? Sí, correcto. O sea, el plan estratégico, vamos a ponerlo de cada perfil, se determina con las metas de retornos y volatilidad que le ponemos a las carteras, ¿verdad? Eso no cambia mucho de año a año. Cada año lo revisamos para asegurarnos que estamos posicionados correctamente para llegar a las metas y para llegar a esos targets que estamos mencionando. Pero eso no son metas que se cambian mucho, incluso de un año a un año, porque están todas basadas en lo que llamamos long-term capital market expectations, que son, vamos a decir, proyecciones que tenemos de los diferentes activos a 10 años, ¿verdad? No se cambian mucho. Sí las revisamos todos los años para como hacer un check-up, para asegurarnos que estamos en el camino. Piénsalo como estás en un bosque, estás caminando, no siempre estás mirando al mapa porque sabes más o menos cómo llegar ahí, pero de vez en cuando chequeas tu posición para asegurarte que estás en el camino correcto. Y ahí me gustaría complementar, ¿por qué los Capital Market Expectations son importantes? Para un cliente es importante saber que ese es el posicionamiento estratégico de las carteras. Porque al final del día, cuando uno habla de finanzas, siempre hay un tema con respecto a tomar decisiones cuyo resultado es futuro, con lo cual hay un componente de incertidumbre, y lo que uno trata de buscar siguiendo una metodología y teniendo un plan concreto de acción y basado en expectativas, donde utilizamos información histórica, es poder dar un buen nivel de previsibilidad al cliente de que cuando decimos que para un determinado tipo de riesgo el retorno esperado es X y la volatilidad es Y, que hay una alta probabilidad de ocurrencia porque nosotros vamos a mantener un plan consistente de cómo invertir los portafolios, de que ese objetivo se logre. Entonces, de alguna manera, uno quita ese componente, digamos, mágico, donde hay una persona que tiene la capacidad de ver el futuro y alcanzar ciertos objetivos, mientras que el resto no, teniendo más un proceso y una metodología para aproximar a las inversiones que, por ser consistente y basada en datos, nos permite tener un buen nivel de certidumbre de que ese objetivo es asequible a lo largo del tiempo. Y ahora relacionándolo, digamos, el día a día construye lo que después son los comités de inversiones, y creo que nuestra actividad tiene 3 vectores. Un vector es, teniendo los distintos portafolios, nosotros llevamos un monitoreo diario. El monitoreo diario es observar de manera diaria que las decisiones de inversión que se han tomado se comportan dentro de los parámetros que nosotros esperábamos que se mantuvieran, o el comportamiento es el que esperábamos. ¿Por qué? Porque, digamos, si en algún momento algún tipo de activo o alguna situación de mercado futura alteró ese plan inicial, en el seguimiento diario nos permite empezar a ver si hay algún tipo de calibración que tenemos que hacer porque algo, digamos, no se comportó exactamente como esperábamos. Después, obviamente, hay un segundo componente que es muy importante, que entre comités, en base a la información nueva que vemos, en base al top-down macro view de Ahmed, empezar de manera diaria a construir lo que va a ser los potenciales ajustes o rebalanceos de la cartera, no porque pasó algo ni bueno ni malo, sino porque de acuerdo a lo que consideramos que puede ser el próximo movimiento, direccionamiento futuro, los ajustes, siguiendo la analogía de Ahmed y el carguero,
de repente que uno empieza a notar que hay algún tipo de corriente, entonces sin cambiar 180 grados la dirección hay que, digamos, girar un poco para la derecha, para la izquierda, para ir acompañando el poder llegar al destino esperado. Y el tercero, que es un poco la parte cuantitativa, por un lado, teniendo las ideas para poder bajarlas a tierra, nosotros tenemos dos componentes. Primero, la selección de instrumentos en autarquía, es decir, para un determinado mercado o para una determinada región o para un determinado tipo de activo, poder identificar el mejor instrumento. Para eso nos apoyamos en algoritmos y grandes bases de datos porque nos permite escalar el proceso de selección e identificación de los activos. Y después el segundo es, para ese o bien región o bien tipo de activo específico, poder compararlo con activos similares para poder determinar en términos relativos de todas las alternativas posibles cuál sería el mejor como instrumento para agregar a la cartera. Y después finalmente, como todo, supongamos, podría ser una buena analogía de un auto, uno no puede meter el motor de Ferrari, la transmisión de Porsche y la suspensión de BMW y pensar que simplemente porque metió lo mejor de cada cosa que el auto va a andar bárbaro, sino que además hay que tener en consideración cómo trabajan las distintas partes de manera conjunta. Entonces, ese es un poco el trabajo, esos tres vectores son los que trabajamos de manera diaria, que nos permiten el monitoreo y la construcción de los futuros comités de inversiones. Ahí me parece buenísimo cómo lo planteaste, Mariano, y te quiero hacer, digamos, dos consultas, o mejor dicho, que nos cuentes dos cosas que entre nosotros ya hemos hablado. ¿Qué cantidad de instrumentos tienen monitoreados ustedes en esa base de datos? Cuando vos decís que ustedes están permanentemente analizando productos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, la belleza de las bases de datos y de la programación es la escalabilidad. Nosotros hoy manejamos entre 7 a 10.000 instrumentos como base de datos que utilizamos para después finalmente llevarlo a un subuniverso de 90 y pico de instrumentos. Lo bueno de los métodos cuantitativos es que es una infraestructura que permite escalar en el sentido que si en algún momento futuro seguimos encontrando, y que suele ocurrir, que uno encuentra nuevos instrumentos que le gustaría agregar a ese universo para selección y comparación, porque, a ver, está la selección, pero después está la comparación en el sentido que muchas veces un instrumento que anduvo muy bien en comparación con sus competidores durante un periodo, deja de ser la mejor opción, con lo cual uno siempre tiene que estar viendo si a lo largo del tiempo continúa siendo ese instrumento el instrumento más idóneo, si tiene que reemplazarlo por un comparable que ahora está comportándose mejor. Entonces, hoy nuestro universo son entre 6 y 7.000 activos, pero digamos, siempre estamos, digamos, ese número ha venido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que luego bajan y depuran a portafolios que difícilmente superan los 20, 25 posiciones, quizá menos, ¿verdad? Dependiendo de la Claro, o sea, estrategia. un IMAP típico va a tener entre 25 y 35 activos. Nosotros en total tenemos 12 modelos de IMAPs, con lo cual cuando uno empieza a mirar, digamos, individual securities, vamos a terminar con un universo de instrumentos que van a ser los que vamos a utilizar para la construcción de los IMAPs de alrededor de 100, pero arrancamos con un universo inicial de 6-7 mil para finalmente llegar a esos, ¿no? Perfecto. Y ahí me das pie para otra pregunta que es interesante para nuestros clientes. Vos hablás de 12 modelos de IMAP, pero en realidad esos 12 modelos de IMAPs, digamos, es un número que aumenta en función de que hay algunos específicos para clientes domésticos y otros específicos para los clientes offshore, que serían los clientes que atendemos desde acá, desde Beca. No quiero Correcto. dejar de decir que ustedes es algo que están, digamos, atendiendo, y es que los instrumentos que están para los clientes no residentes cumplan con todos los requisitos que necesitamos desde el punto de vista de los taxes, del impuesto a la herencia, etcétera, ¿verdad? Correcto, digamos, las dos dimensiones con respecto a la definición del producto específico que va el cliente a seleccionar, una es la dimensión de riesgo, si quiere un portafolio conservador o un portafolio agresivo, y la segunda es su situación jurídico-tributaria en el sentido de si va a tener ese portafolio, va a tener activos domésticos en el sentido que son activos para clientes americanos o va a tener activos para clientes no americanos. Perfecto. Y otra pregunta importante, y es un tema que nosotros lo ponemos arriba de la mesa
cuando le ofrecemos el IMAPS a los clientes, es el tema de los costos. Hay una cantidad de costos ocultos cuando uno empieza a armar los portafolios. Cuéntenos un poco, eso también forma parte de ese monitoreo, ¿verdad? Tratar de buscar aquellos instrumentos que tengan los menores costos administrativos. ¿Cómo forma parte de eso del monitoreo? Bueno, hay varias dimensiones, o sea, performance pura, en el sentido de cuánto un manager o instrumento es capaz de generar, es una dimensión, pero después hay otras dos dimensiones que son importantes a lo largo del tiempo como criterio de decisión para seleccionar un activo. Uno es la liquidez. Al final del día, cuanto más líquido es un activo, primero desde el punto de vista del riesgo, cuanto más líquido es un activo, habiendo algún evento de riesgo que requiera tomar una decisión, más fácil es poder salir de ese activo o hacer un rebalanceo, con lo cual la liquidez es importante desde el punto de vista de manejo de riesgo. Pero después, digamos, el minimizar el costo, al final del día es una forma de generar performance, con lo cual nosotros dentro de un universo comparable siempre vamos a buscar activos que sean lo más competitivos en términos de costos. De ahí que vemos un alto componente, tanto sea de ETF como también de fondos de clases institucionales, ¿verdad? Correcto. Ahí también hay una dimensión que es, digamos, que es una decisión también táctica de si queremos tomar riesgo idiosincrático. Cuando uno compra un fondo, hay un componente de decisiones de inversión que toma el manager, mientras que cuando invierte en un ETF está básicamente usando una estrategia pasiva en el sentido que no hay decisiones de inversión, sino que se replica la performance de un determinado índice. Entonces también desde nuestro punto de vista de posicionamiento, es una decisión de inversión el tener instrumentos que tienen un manejo más activo o más pasivo, depende a lo que entendemos puede ser el mejor manejo táctico de los portafolios. Está clarísimo. Ahmed, como para cerrar esta primera parte de la charla, corregime si me equivoco en algo. Nosotros acá desde Beca siempre le planteamos a nuestros clientes que tener el dinero invertido a través de los IMAPs nos permite un poco todo esto que nos cuentan, un manejo profesional de un equipo altamente calificado. Vos nos acabas de dar algunas de las credenciales de lo que lo integran, con un monitoreo diario de los instrumentos, trimestral de las decisiones tácticas, con un universo de monitoreo de 7.000 productos que terminan siendo 25, 35, cuidando además los costos. En tu experiencia, es muy difícil poder hacerlo mejor que eso. Digo, contestando a veces a los clientes que pretenden que desde Beca estemos haciendo algo parecido. Nosotros no hemos encontrado una manera más eficiente de hacerlo. Corregime vos. No, estás totalmente correcto ahí, Andy. Acuérdense que la parte más clave de todo este proceso, las decisiones tácticas que hacemos nosotros ayudan, o algunas veces no. La gran mayoría del tiempo pensamos que ayudan, pero algunas veces las decisiones tácticas no funcionan, porque como dijo Mariano, nadie tiene una bola de cristal. Es imposible saber el futuro by design, ¿verdad? Lo más importante en todo vamos a decir, este camino, que es el camino de la inversión, es tener un plan, tener un proceso. Si hay un plan, si hay un proceso, hay esa disciplina, van a llegar a las metas que tenemos, ¿verdad? Como yo siempre digo, si hacemos todas las decisiones correctas en las carteras, vamos a llegar a la parte derecha de la distribución de metas de targets y a la parte izquierda de la distribución de metas de volatilidad. Si hacemos todas las decisiones malas, todas, vamos a llegar a la parte izquierda de las metas de retornos y a la parte derecha de la distribución de volatilidad. De cierta forma, el llegar a las metas está ya en la construcción del programa. Nosotros tratamos de siempre tratar de sacar más retornos y menos volatilidad, que es el gol de todo. Pero de cierta forma, la construcción es la parte clave. Incluso si una mira casi todos los estudios académicos de lo que es portfolio performance, uno se da cuenta que la gran mayoría, más del 80% vamos a decir, del performance de una cartera es el asset allocation. Por eso es tan importante tener esa parte de asset allocation de forma concreta y estratégica para llegar a las metas, ¿verdad? Muchas veces muchos clientes nos dicen,
tengo muchas acciones, tengo muchos bonos que hago, o sea, todo depende de cuáles son las metas que tú tengas y más que nada la tolerancia de volatilidad, porque es tan importante tener eso presente, porque yo veo la volatilidad totalmente diferente al riesgo. El riesgo para mí es cuando uno materializa, vamos a ponerlo, la volatilidad. Y la volatilidad entonces se convierte en una pérdida permanente de capital. Y eso es lo que no queremos. Por eso es que nosotros siempre le enfocamos, no solamente a ustedes, pero a los clientes. Es muy importante tener presente que con los retornos viene la volatilidad, ¿verdad? Y la tienen que, si la toleran dentro de este rango, que es el rango que estamos proyectando que la cartera va a tener sobre muchos años, entonces pueden esperar estos tipos de retornos. Y de cierta forma no estamos tratando de jugar el juego de market timing, porque market timing es imposible ganarlo de forma consistente a través de los años. Lo que pasa normalmente es que la gente le pegan bien 1 o 2 veces, piensan que lo saben hacer y entonces a la tercera o la cuarta le pegan tan mal que borran todas las ganancias que tuvieron con las primeras 2 correctas o 3 decisiones, ¿verdad? Es una forma muy larga, quizás de decirlo, pero lo clave aquí es el proceso y el plan estratégico de cada perfil de cartera. Ahí, Ahmed, me parece que quizás estaría interesante si pudieras también comentar que en lo que hace a proceso, nuestro proceso es un proceso institucional y en línea con el mismo tipo, la misma metodología de inversión que puede seguir un pension fund o un endowment fund, con lo cual, para que también los clientes vean que independientemente del tamaño de sus inversiones, nosotros lo que estamos haciendo es aplicando el mismo proceso que un inversor que invierte millones o billones de dólares utilizaría en términos de metodología de cómo establecer un portafolio. Sí, no, eso es totalmente correcto. Nosotros cuando establecimos este programa y lo construimos con el pension model en mente, con el institutional investment process en mente, lo que mencionó Mariano, que son como las fuentes de capital grande en Estados Unidos y también en otras partes del mundo manejan su pool de capital, que es que lo manejan todo a largo plazo, con metas de largo plazo, porque es la única forma de invertir, vamos a decirlo, racionalmente, ¿verdad? Por eso, aunque, por ejemplo, el programa, todos los activos en las cuentas tienen daily liquidity, se pueden liquidar de un día al otro, pero el punto no es hacer ese tipo de liquidez diaria, el punto es mantenerlo ahí sobre el tiempo, porque es precisamente en estar invertido es que se llegan a las metas de inversión. El proceso entero fue construido de la misma forma que se hacen todas las decisiones a niveles institucionales. Por ejemplo, el Harvard Endowment, el pension plan de los Teachers Unions de California. Todos estos grupos manejan su plata de esta forma. Me parece buenísimo ese apunte de Mariano y Ahmed, porque en verdad nosotros tenemos muchos clientes que entran al programa a partir de los montos mínimos, que son $50.000 para cada estrategia, y es un punto que nosotros le decimos, o sea, realmente no encontramos una manera mejor de manejar el capital que integrarse a estos programas en los cuales uno como cliente puede aprovecharse de este manejo genérico. Con este comentario, me parece bueno quizá ir cerrando esta primera parte. Creo que queda muy bueno explicado. Yo les agradezco mucho. Y pasando...